Estamos en la semana número 20. Estamos hablando acerca de la ley del crecimiento explosivo y estamos hablando sobre la vida de Pablo. Y hoy es día viernes. El día viernes es el día 5. Y lo que hacemos los viernes es ver cómo le vamos a dar vida a esta ley que estuvimos hablando en el transcurso de la semana. Cómo todo lo que aprendimos lo vamos a poner en práctica. Y para esto vamos a hablar de 4 puntos. El punto número 1 es asimilarla. Y cuando hablamos de asimilarla vamos a repetir pues las afirmaciones relacionadas acerca de esta ley, del crecimiento explosivo. Hablábamos el día lunes cómo el líder que desarrolla líderes logra un crecimiento explosivo. Aquí hablábamos acerca de que pues reunir seguidores pues es medio complicado, pero reunir líderes es aún más complicado. Los líderes son difíciles de hallar, son difíciles de reunir y además son difíciles de retener todavía. Así que eso fue lo que nos estuvo enseñando Pablo con eh, con todos los ejemplos que nos estuvo dando a través de su vida, ¿no? Y que nos habla de esto en la Biblia. Pero a final de cuentas, reunir seguidores no nos va a permitir tener un crecimiento explosivo, eh, sino que lo que hay que hacer es dirigir líderes. Es la única manera de multiplicar nuestro liderazgo. Si tenemos solamente líderes, no vamos a crecer de manera exponencial, solamente hasta donde nosotros lleguemos a trabajar. Sería para los que han tomado, por ejemplo, Cashflow, recordarán el tema del cuadrante, ¿no? Sería, por decirlo así, ser como un autoempleado. Estamos con el 100% de nuestro esfuerzo y cuando nos pasamos al otro lado del cuadrante, estaríamos pues aprovechando el esfuerzo de otras personas para poder crecer, ¿no? Y pues lógicamente, hablando de que si algún día no vamos a estar en esta tierra, pues claro está de que si nosotros fuimos los únicos que lo hacíamos o que sabíamos cómo hacerlo, dirigíamos solamente seguidores, pues muy probablemente nuestra misión ahí termine, ¿no? No haya quien la continúe. Eso es lo que estuvimos hablando el día lunes. Y cerrábamos con la pregunta, como líder, ¿estás sumando o multiplicando? ¿Okay? Luego, el día martes, el día 2, hablábamos de los líderes se comprometen con personas y actividades que dan un crecimiento explosivo. Aquí les compartía cómo Pablo pues tenía muchísimas cualidades, sin embargo, ninguna de ellas se podía comparar con la contribución que hizo como líder. Él desarrolló muchos pastores, muchos líderes eclesiásticos como Tito, Lucas, Apolos, Timoteo, Silas, Priscila, Aquila. Eh, entonces él tuvo cierta estrategia para poder llegar a ¿cómo te diré? Tuvo mucha estrategia para tener un crecimiento explosivo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fueron esas estrategias? Mencionaba 4, que era, número 1, atraiga y capacite personas, que él siempre estaba capacitando gente y se mantenía cierto tiempo en cada ciudad, o en este caso pudiera ser, pasaba cierto tiempo con una persona hasta que la convertía en líder. Si era líder en potencia hasta que la convertía en líder, ¿no? Luego, número 2, busca y asesora a líderes que se levanten. Entonces, de todos los líderes que él encontraba, de toda la gente que le hablaba, encontraba los líderes potenciales y a partir de ahí los empezaba a trabajar, aunque también llegaban a él personas que ya eran líderes. Entonces, podemos encontrar líderes nuevos y levantarlos o podemos atraer a nosotros líderes que ya tengan gente en sus equipos. ¿Ok? Y luego, número 3, crear nuevas organizaciones.
Él lo que hacía, ya una vez que los encontraba, ya que los capacitaba, ya que les enseñaba, lo que hacía era, pues, darles autoridad, ¿no? Darles influencia. Y lo que hacía era plantar iglesias. Entonces, antes de irse de un lugar, dejaba una iglesia con un líder responsable que continuara el trabajo cuando él se hubiera ido, ¿no? Y por último, el punto número 4, comprométase en el desarrollo continuo de líderes. Es decir, él nos enseñaba que una vez que ya plantaba la iglesia y se iba de ahí, no los dejaba abandonados. De vez en cuando los visitaba para ver cómo estaban las cosas. Ese es el proceso para levantar líderes. Si nosotros queremos hacerlo también con nuestro negocio, nuestro liderazgo, lo que nosotros queramos hacer, ocupamos hacerlo igual. Hablar, entrevistar, platicar, sondear con tantas personas como podamos. De ahí encontrar los líderes en potencia y empezarlos a trabajar o encontrar líderes que ya tengan influencia, que ya tengan gente y después plantar una organización e irnos por la que sigue, ¿no? Y sin embargo, seguirlos visitando, seguirles hablando, seguirlos monitoreando cómo andan, en qué se les puede ayudar, ¿no? Y cerrábamos el martes con, ¿has identificado a las personas y actividades que proveen crecimiento explosivo? Eso fue el día 2. El día 3, el miércoles. Los líderes reconocen las cualidades necesarias para un crecimiento explosivo. Y aquí hablábamos de, por ejemplo, en el día 2 acabamos de hablar cómo el punto número 2 era buscar y asesorar a líderes que se levanten. Entonces, bueno, ¿cómo encuentro un líder potencial? Normalmente nos hacemos las preguntas, ¿qué debo de buscar? ¿Cómo lo puedo reconocer a un líder en potencia, no? Entonces Pablo nos hablaba de 4 características que debe de tener un buen líder, que incluso nosotros las requerimos tener, ¿no? Entonces, las 4 características vienen siendo la número 1, que sea maestro, es decir, que le guste estar enseñando y desarrollando a otras personas. Ese es el punto número 1. El punto número 2, que sea soldado. Es decir, como los soldados son consagrados, son valientes, son capaces de recuperar, se concentran en el soldado siempre tiene 2 cosas, se concentra en la prioridad de su obra y desean agradar a su líder. Esas 2 cualidades son las de un soldado. La número 3 es que sea atleta, que tenga las cualidades de atleta. ¿Cuáles son? Integridad y disciplina. Porque las personas que no tienen integridad no van a seguir las reglas y las personas que no tienen disciplina no pueden ganar sometiéndose a las reglas. Así que se ocupa que tenga integridad y disciplina. Esas son las características de un atleta. Y por último, tiene que ser como el agricultor. ¿Cómo es el agricultor? Pues hay que tener mucha paciencia. No hay recompensa inmediata cuando se trabaja la tierra. Recuerden que se tiene que trabajar primero, cultivar, se tiene que hacer muchos trabajos, trabajar de sol a sol, vivir a merced de las estaciones, sembrar en su tiempo, quitar la hierba después, entonces para poder cosechar. Eso es tener mucha paciencia y son las 4 cualidades que deben de tener todos los líderes en potencia que estemos buscando. Que sea maestro, que le guste enseñar y desarrollar, que sea soldado, es decir, que tengan prioridad en la misión y deseen agradar a su líder, que sean atleta, es decir, que tengan integridad y disciplina. Y número 4, que sea agricultor, es decir, que tenga paciencia. Cerrábamos el miércoles con la pregunta, ¿poseen tus líderes potenciales las cualidades necesarias para el crecimiento explosivo? Es decir, estas 4 que te acabo de mencionar. Y por último, el día 4. Hay grandes diferencias entre los líderes que reúnen seguidores y los líderes que desarrollan líderes. Ahora, el día de ayer, precisamente, que fue el día 4, hablábamos acerca de estas 7 diferencias. Hablábamos, número 1, que los líderes que reúnen seguidores necesitan que alguien los necesite. Y los líderes que desarrollan líderes quieren tener sucesores.
Es decir, los líderes de seguidores solamente están buscando ser necesitados, ¿no? Poder enseñar, poder compartir, pero no desarrollan personas que cuando ellos ya no estén, sigan con la misión. Luego decíamos que los líderes que reúnen seguidores prestan atención a las debilidades de las personas. Los que desarrollan líderes prestan atención a las fortalezas. Es como cuando, por ejemplo, Pablo nos enseñaba en la Biblia, no menciona en ningún momento cuáles eran las debilidades de sus protegidos, como en el caso de Timoteo. Hablaba siempre de las fortalezas, ¿no? Entonces nosotros como líderes nos estamos enfocando en las fortalezas de nuestro equipo o estamos a cada momento recalcándole los errores, las debilidades. Ese es el punto número 2. El 3. Los líderes que reúnen seguidores se enfocan en el 20% inferior. Los que desarrollan líderes lo hacen en el 20% superior. Es decir, nos vamos a enfocar siempre en los líderes que reúnen líderes, se enfocan siempre en el 20% que hace las cosas mejor, en el 20% que obtiene mejores resultados y les sigue maximizando sus resultados. Y los que tienen seguidores dicen, bueno, los que lo están haciendo bien, que lo siguen haciendo bien, ya no me ocupan, me enfoco en los que lo están haciendo mal para levantarlos, ¿no? Esa es la diferencia. Luego decíamos que los líderes que reúnen seguidores tratan a todos igual y los que desarrollan líderes tratan a las personas como individuos. Es decir, cada persona tiene diferentes cualidades, cada persona tiene diferentes capacidades. Entonces, los que dirigen líderes tratan a las personas conforme a sus dones, a sus llamamientos, a la voluntad que tienen para crecer. Entonces, ¿qué tanto quieres crecer? Bueno, ¿qué tanto te acercas? ¿Qué tanto vienes hacia tu líder? ¿Qué tanto se te nota que estás practicando todo lo aprendido, que estás innovando? Todo eso sobre esas personas son las que se va a trabajar más el líder. Sobre las personas que se acercan al líder a pedir consejo, a pedir ayuda y pues que se nota que está trabajando más, ¿no? Luego el número 5 decíamos que los líderes que reúnen seguidores gastan su tiempo. Los que desarrollan líderes invierten su tiempo. Esa es otra, ¿no? Como Pablo nos mostraba que una vez que ya tomó en serio su llamamiento, siempre estuvo viajando con personas, con compañeros, que los estuvo enseñando en todo momento. Y si alguno ya no quería trabajar, como en el caso de la Biblia que puso Juan Marcos, bueno, ahí ya no le invirtió más tiempo, ¿no? Igual nosotros vamos a estar trabajando con personas, pero en el momento en que veamos que alguien no quiere trabajar, ya no quiere formar parte del equipo, no está dando resultados, que ya no muestra un avance, bueno, pues discúlpame, que te vaya muy bien, ni te quito tu tiempo, ni me quites el mío, síguele por tu camino y yo le invierto tiempo a las personas que en realidad quieren crecer. El punto número 6 dice, los líderes que reúnen seguidores piden algún compromiso. Los que desarrollan líderes piden un gran compromiso. Claro, ser seguidor requiere compromiso. Sin embargo, ese compromiso no es tan grande como los que van a desarrollar nuevos líderes. Esa es otra, ¿no? Ahí sí se requiere mucho más compromiso. ¿Y hasta dónde queremos nosotros trabajar? Queremos trabajar con personas, bueno, se requiere más compromiso que ser un seguidor. Y el número 7, por último, los líderes que reúnen seguidores impactan esta generación. Los que desarrollan líderes impactan las generaciones futuras. Claro, estamos hablando de que si nosotros manejamos seguidores, estamos impactando a la gente en este momento. Pero si queremos ser desarrolladores de líderes, vamos a impactar las próximas generaciones, porque prácticamente esta generación nos la vamos a pasar desarrollando nuevos líderes, nuevos líderes, nuevos líderes, hasta que cuando estén listos empiecen ellos prácticamente con el propósito que nosotros teníamos o que tenemos. ¿Ok? Entonces van a crecer, pero van a crecer de manera exponencial.
Y cerramos el día de ayer con la pregunta, ¿estás desarrollando seguidores o líderes? Ahora sí, con todo esto ya nos podemos preguntar hacia dónde nos estamos inclinando, hacia reunir seguidores o hacia desarrollar líderes. Si no estamos seguros todavía, bueno, pues hay que examinar las personas que nos siguen en nuestra organización, en nuestro equipo. Nos rodean personas que tienen influencia, que producen un gran impacto cada vez que tienen oportunidad, o son personas que de manera continua están esperando que nosotros iniciemos y les demos instrucciones, que les demos inspiración, que les demos dirección. Analicemos cuál de esos dos tipos de personas son los que nosotros estamos manejando. ¿Ok? Ese es el punto número 1, que es asimilarla. El número 2 sería ponerla en oración. Y te la comparto aquí, si le gusta repetir junto conmigo o tomarle un screenshot. Dice, amado Dios, quiero hacer un impacto. Quiero liderar más allá de mis capacidades y de mi círculo de influencia. Enséñame a ser líder de líderes. Favoréceme en el trato con las personas y tráeme personas con gran potencial de liderazgo. Ayúdame a aprender a invertir mi vida en ellos para que resulte un crecimiento explosivo. Amén. Ese es el punto número 2, ponerla en oración. El número 3 es vivirla, vívala. Y aquí lo que puedo decirte es, hay que apartar un tiempo en los próximos días para analizar a las personas de tu equipo, ¿no? Empieza a analizar un poquito y escribe los nombres de las personas sobre quienes tienes influencia. Ya que lo hagas esto, al lado del nombre de la persona vas a escribir un número del 1 al 10, donde el 1 es el más bajo y el 10 es el más alto, con el que ese número vas a representar el potencial de liderazgo que tiene esta persona. Sabes que este es muy buen líder, tiene un 10, este es más o menos, tiene un 5, este no tiene nada, es un 1, por decir un ejemplo, ¿no? Y en cuanto a criterio, vamos a pensar también en lo que Pablo nos decía sobre las características de buenos líderes, que hay que ser maestro, soldado, atleta o agricultor. Entonces tú le puedes agregar ahí, ¿sabes qué? Este es maestro, este es soldado, este es atleta, este es agricultor, este es maestro y soldado, o este tiene los 4, o este no tiene ninguno. ¿Ok? Entonces vas a seleccionar entre 1 o 5 personas, dependiendo del tamaño de tu equipo, de las que estén mejor calificadas para desarrollarlas tú de manera personal. Si nunca lo has hecho antes, bueno, empieza con un número pequeño, ¿no? Empieza con 1 persona, máximo 2. Y hay que enséñales. Llévalas contigo a donde trabajas, muéstrale cómo lo haces, déjalo entrar en tus reuniones, haz todo lo que se necesita para desarrollarlos como líderes, tal cual lo hizo Pablo en sus tiempos con las personas que él empezó a desarrollar. ¿Okay? Ese es el punto número 3. Y el número 4 y por último es divúlguela. Es decir, qué concepto, idea o práctica específica de liderazgo que has aprendido en esta semana le vas a transmitir a otro líder en los próximos días. ¿Ok? Con esto cerramos ya el día de hoy.